Buenos días traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros, un día más en esta semana analizando las principales noticias del calendario económico de TradingView. Como podréis ver, esta semana estamos faltos de noticias, o por lo menos no tenemos una gran cantidad de noticias alrededor de los países. Ya sabéis que para la selección siempre utilizo los países con más importancia o más relevancia dentro de lo que es el mercado mundial. Ya sabéis, países como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Alemania, etcétera, e incluimos algunos países de especial relevancia también como China o Japón. Por lo tanto, pues bueno, como podréis comprobar, esta semana, pues durante el día de hoy no tenemos nada especialmente relevante. Sin embargo, el día 26 y el día 28, sobre todo el día 28, no os vais a cansar de ver noticias. Ya sabéis que utilizamos este noticiero, este resumen, principalmente pues para darle una vuelta general a todo lo que está pasando en el mundo y concretamente en el entorno macroeconómico. Durante el día de mañana pues tendremos la inflación, en este caso en Australia, ¿no? Y que por lo tanto afectará a la divisa AUD y al ADX 2000, que es, si no me falla, al 200 que diga, que es el índice australiano, y en este caso, pues, al igual que en el conjunto de países, como veníamos viendo con anterioridad, pues vemos una reducción de la inflación. En este caso, la previsión es que haya una caída de 9 décimas, ya es una caída interesante. Sin embargo, les ocurre exactamente también lo mismo que el resto de países, que la inflación subyacente está atacando y por lo tanto está al orden del día. Por otro lado, tenemos también la confianza del consumidor alemán, el cual pues la previsión es que caiga desde los 29,5 a los menos 27,9. Esto es un incremento positivo, es decir, significa que mejora la confianza del consumidor. Sin embargo, sigue tremendamente alejada de los términos positivos. Ya se sigue hablando de la recesión, se habla todos los días, en los calendarios económicos podemos ver dentro de los discursos que es un tema muy habitual y muy recurrente en la prensa. Por lo tanto, cuando el río suena es que agua lleva, y en este caso pues no nos lo deja de ver, por otro lado, lo que es la confianza del consumidor alemán. Por otro lado, tenemos las órdenes en Estados Unidos de bienes duraderos, pues ya sabéis que oscila por lo general entre el -1, el 1%, depende mucho del mes. Por lo tanto, no está fuera de lo normal y no debería de preocuparnos. Por otro lado, día 27 de abril, una única noticia respecto a Estados Unidos, pero yo creo que sí muy importante y muy relevante, porque al final es el crecimiento de la economía americana durante el primer trimestre del año. Durante este primer trimestre de tantas turbulencias y de tantos cambios, pues es de esperar pues, que la previsión de crecimiento sea positiva, pero no especialmente positiva. Como podéis ver, incluso durante el invierno, que es lo más preocupante, hemos visto una caída una subida del PIB del 2,6%, cuando se supone que por el tema del gas, por el tema de la inflación que estaba golpeando más, etcétera, 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 pues iba a haber menos crecimiento. Pues ya veis, sin duda alguna, este trimestre Estados Unidos lo está haciendo peor. Y claro, eso lo trasladamos ya al día 28, al viernes, que sin duda alguna pues tenemos los PIBs de muchísimos países. Tenemos, por ejemplo, el PIB de Francia, el cual pues se mantiene en un tímido 0,2%. No es una gran cantidad y por lo tanto pues podríamos decir casi que está en recesión. Lo mismo le ocurre a Alemania, que hablamos de un 0,3, y luego, pues por ejemplo, si nos vamos al promedio, ¿no?, de la Unión Europea, estaríamos hablando de un crecimiento del 0,2. Si los vamos a lo que son términos generales, ¿no?, de crecimiento anual, pues como podréis ver también, pues en Francia la previsión es que este año se crezca medio punto, en Alemania un 0,2, y por lo tanto, si en Europa crece un 1,4 es debido a países que han sido tremendamente golpeados y están en proceso de recuperación. Véase el caso de España o véase países del este de Europa, pues que son los más golpeados por el tema tanto de la energía como de los alimentos. Es decir, que no es que crezca Europa, sino que había gente que había caído tanto que termina de compensar el crecimiento. Por lo tanto, que no os lleve a error. Y luego, pues tenemos tipos de interés en Japón, que como podéis ver, pues siguen estando en el -0,1 y la previsión es que estén en el -0,1. Ya sabéis que la política económica de Japón pues es totalmente distinta, ¿no? Y en este caso la monetaria pues no deja lugar a dudas de que seguimos en la misma línea. Por otro lado, pues tenemos el dato de inflación en
Francia, que sigue estable en el 5,7%, es cierto que es más bajo que el de otros países, pero que se estabilice no es precisamente algo bueno. Y esto mismo ocurre en Alemania, que en Alemania ya había dado la sorpresa durante el mes pasado, que había caído del doble dígito, había bajado ya al 9 y pico y luego al 7,4, y ahora pues parece ser que también se termina de estancar. Entonces, digamos que la inflación, aunque veamos en Australia que cae, pues en Australia se va a situar en los mismos niveles que en el resto de Europa y que en el resto del mundo. Cuesta mucho ya bajar de este porcentaje, sobre todo debido al tema, ¿no? En este caso, pues debido al caso de la energía y debido al caso de los alimentos que ya se han trasladado de manera tan importante a la economía que es muy difícil eliminar sus efectos. Y esto pues lo acabamos viendo en la última noticia que comentaremos, que es el Price Index de Core, ¿no? En este caso de Estados Unidos, que como veis de 0,3, 0,3, y lo más importante, que además tenéis aquí Personal Income, que ya sabéis que son los ingresos personales, o en este caso podríamos hablar de salarios, ¿no? De si crecen o no crecen los salarios. Ya sabéis que la presión inflacionista en Estados Unidos tiene una componente muy importante por parte de los ingresos, ¿no? De las personas, por parte de los ingresos y de los salarios, y en este caso, pues que sigan aumentando, aunque crezcan 0,2, 0,3, significa que no está muy lejos de acabar esa presión inflacionista hasta que no empecemos a ver términos negativos tanto en empleo como en crecimiento de salarios, o por lo menos que estén estables, pues nada o poco se va a terminar de solucionar. Así que todo esto es lo que tenemos esta semana. Espero que lo utilicéis muy bien para vuestro análisis macroeconómico y nos vemos en próximos análisis. Un saludo y hasta la próxima.